Y ya recibimos a nuestro colega aquí, profesor de la Facultad de Comunicaciones de UNIAC y también coordinador del Observatorio Crítico de la Imagen y el Discurso, Rubén Ditus. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonella. ¿Cómo va el inicio del semestre? Enfrentando los bichos de septiembre. Nosotros ya pasamos por ahí. Tengo una... Sí, pero vamos a estar bien. Ya pasamos agosto, amigo, así que ya vamos. Pasamos. Oye, Rubén, entre las muchas cosas que hace la Facultad de Comunicaciones y UNIAC, en general, hay un proyecto muy bonito, muy importante y transversal a toda la universidad y sus facultades que tiene que ver con vincularse con instituciones, comunidades, organizaciones, y a través de los superpoderes que tienen los profesionales de UNIAC, ir a apoyar los procesos que esas comunidades están viviendo. Lo conversamos acá con la directora de Arquitectura respecto a la vinculación con el Museo Violeta Parra, y tú lideraste la parte del área de comunicaciones del trabajo que se hizo en torno al histórico Teatro Novedades. Cuéntanos un poquito en qué consistió eso. Ya, bueno, primero, un poco para contextualizar a la audiencia, los proyectos de vinculación con el medio hoy día no solamente son lineamientos, no es un lineamiento de UNIAC, ¿no? Sino yo diría que es una exigencia del sistema universitario chileno, ¿no? De hecho, es un indicador que permite acreditar, ¿no? una universidad. Y vincularse con el medio significa salir de la sala de clase, ¿no? En donde el sistema formativo que reciben los estudiantes en cualquiera de sus niveles tenga un impacto con una comunidad del entorno, una comunidad específica, digamos, con nombre y apellido, que puede ser una escuela, una junta de vecinos, un centro comunitario, da lo mismo, un hospital, dependiendo del área. Y siempre los proyectos de vinculación están anclados en una asignatura, ¿ya? Eso siempre históricamente ha sido así. Yo recuerdo la época que yo estudiaba, no se denominaba así, sino que era extensión. Claro. Hoy día la extensión es otra cosa, sí, ¿cierto? Es, pues, yo presentar un libro a través o tener, en nuestro caso, orquesta, ¿no? ¿cierto? O lo mismo que hace la radio UNIAC, es extensión, ¿no? Entonces, la vinculación se trata de mejorar, de trabajar directamente con un entorno específico. Ahora, yo creo que es interesante eso que tú dijiste, como remarcarlo. Como Estado se decidió que una universidad de calidad era una universidad que hacía vinculación. Exactamente, exacto. Ahora, como tú decías, eso está asociado normalmente a un ramo. Y ahí te pregunto como profe, ¿no? Y podemos ver luego qué beneficios traes a la comunidad y en este caso el Teatro Novedades, pero ¿por qué crees tú que es importante en el proceso educativo para los estudiantes y las estudiantes participar de acciones en terreno, diríamos, sacarlos de las clases? ¿Qué les pasa a ellos y a ellas cuando eso sucede? Yo diría que cambian el switch, ¿no? Primero se transforman en seres pasivos que vienen a recibir conocimiento, ¿no es cierto? A la típica clase expositiva o algún trabajo práctico que de pronto no tiene ninguna implicación y que por lo tanto está hecho sin ese esfuerzo de ver un resultado concreto. Cuando tú eso lo transformas en algo que va a quedar, no sé, estoy pensando en la misma escuela de arquitectura, ¿no? Con los talleres que los alumnos de cuarto hacen, y esas mejoras o esos implementos van a quedar en la comunidad. Primero, tú te esfuerzas más como estudiante, ¿no? Es decir, esto es un trabajo en serio. Esto tiene un efecto tiene real. Un efecto, como son trabajos muchas veces grupales, aquí el que se escuda en los otros compañeros y el que no hace la pega, digamos, lo que habitualmente se denomina el flojo, entre comillas, sí, ¿no? Desaparece porque evidentemente que ya el equipo exige esa acción, digamos, colaborativa, y yo diría que hay una vinculación que tiene un efecto positivo en la motivación. O sea, es actitudinal, es de aprendizaje, pero sobre todo es actitudinal. Porque además, salir de la universidad a los estudiantes de 20 y tantos años, 20, 21 años, los vincula muchas veces a entornos que no conocían, que están muy lejos de su ámbito de residencia, tienen que trabajar con una comuna en la que no viven, que nunca han visitado, que nunca han cruzado, ni siquiera en la micro, ¿no? ¿Te fijas? Entonces hay una dosis de realidad que yo creo que es muy bueno para el futuro profesional una vez titulado, ¿no?
Sí, y sí, además yo creo que una de las cosas que nos cuesta a nosotros los profes hoy día con este tipo de estudiantes con los que trabajamos es como ayudar que ellos vean por qué esto que les estamos diciendo es importante. Ajá. No sé si te pasa, pero por ejemplo, no sé, cuando yo enseño historia del cine es como, ya, pero yo quiero hacer una película, ¿por qué me importa a mí Buster Keaton? Exacto. Y, a ver, te explico porque es súper importante conocerlo. Entonces, yo creo que ahí es como lo ven, encarnado no es la palabra correcta porque no es carne, pero lo ven hecho, ¿no? En materialidad. Y eso, entre muchas otras cosas, es lo que está haciendo UNIAC a través de este aprendizaje situado, diríamos. Sí, sí. Ahora, vamos a la historia del Teatro Novedades y el estado de la cuestión antes que ustedes llegaran. Sí, a ver, te cuento, este proyecto es un proyecto que se denomina Recuperación y Registro Audiovisual de la Organización del Teatro Comunitario Novedades, ¿no? Y pongo el énfasis en comunitario, después si quieres te explico, digamos, el concepto, aun cuando oficialmente su origen se remonta al término de cine-teatro novedades. Entonces, así nació. Sí, claro. ¿no? Hoy día es un teatro... A principios del siglo XX. Así, estamos hablando del 1913, el año, por así decirlo, inicio del teatro, del cine-teatro. Estamos hablando, por lo tanto, de un edificio que tiene más de 100 años. ¿Y qué ha pasado? Pasó un incendio a mitad del siglo XX, ha tenido inundaciones, ha estado semi-abandonado. Es un teatro que además está situado en el barrio Yungay, en la calle Cueto, para los vecinos que nos están viendo, no saben dónde se ubican, y que el 2022, después de ya del estallido, ¿no? Porque en la época del estallido hubo una suerte de ocupación del teatro, ¿no? Todos sabemos lo que ocurrió ahí, digamos, ¿no? Entonces viene la pandemia, el año 2022 ya volvemos a esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva normalidad de la cual se hablaba. Y la Municipalidad de Santiago, que es la que de alguna manera es la que tiene que velar, ¿no? Por el cuidado, la mantención del teatro. ¿Pero el teatro es propiedad de la municipalidad? A ver, no es que sea de propiedad exactamente, ¿no? Lo administra a través de Cordesan, que es esta corporación que ve el tema patrimonial, ¿no? Pero además hay un consejo vecinal. Entonces es una congestión. Por eso, de ahí lo comunitario. Exactamente. Entonces no es que el alcalde sea el responsable, sino que hay una sesión, por así decirlo, ¿no? Que no es tan raro, uno piensa el municipal funciona así. Exacto. Ahora, tiene una representación la Municipalidad de Santiago en su directorio, quienes toman las decisiones, etcétera, pero hay una fundación, hay gente que trabaja ahí y que finalmente es quien administra y hace la programación, actividades, etcétera. Sí, esto funciona de esa manera, con participación de los vecinos y de Cortesano digamos, en esta cogestión, en esta estructura que además es atípica, digamos, muy raro. Probablemente sea el único teatro que tiene este nivel de cogestión en Chile. No, al menos yo no conozco otro. Los estudios, quizás los estudiantes tampoco registran otro caso similar. Y por lo tanto, en ese proceso de recuperación, ¿ya? El teatro inicia conversaciones con la Escuela de Arquitectura, que incorpora trabajos de los estudiantes de los talleres, taller 4, taller 3, ¿no? Los talleres más avanzados, que son los talleres previos al proyecto de título, sin intervenir la estructura del edificio, que requiere evidentemente un estudio, un financiamiento diferente. Entonces, lo que ha hecho en los últimos años de arquitectura, es utilizar o trabajar andamiaje, estructuras livianas, ¿no? que se puedan sacar, quitar, ¿no? Armar, etcétera, desarmar dentro del teatro. Y en ese proceso, entonces, a fines del año pasado, se iniciaron las gestiones con la Escuela de Comunicación, ¿no? Que cobija toda el área audiovisual, las carreras del área audiovisual de la facultad, para que nuestros estudiantes pudiesen registrar, pudiesen escribir un guión para que esto se transformara en una futura película, ¿no? Entonces, ahí en donde a mí me invitan a participar. Esto comenzó en marzo de este año, y los proyectos de vinculación de UNIAC son proyectos que son liberados por una escuela, pero hay otra escuela que está asociada. En este caso, lidera Comunicación Audiovisual,
incrustado en este curso que yo dicté el semestre pasado. Este semestre lo vuelvo a dictar, que es investigación aplicada para la modalidad guiones, ¿no? Un curso muy, muy interesante porque baja, ¿no? Es como, de alguna manera, la metodología de la investigación se pone con el propósito de generar un relato, claro, ¿no? Y por así decirlo, es el primer curso de investigación que tienen los estudiantes, ¿no? Estamos hablando de tercer año, ¿no? Claro, si yo quiero hacer una película, incluso una película de ficción, absolutamente, necesito meterme a escuchar, a investigar, a buscar los datos, etcétera. Incluso si no es histórica, o sea, cualquier tema va a requerir para un proceso de investigación. Sí. Entonces, si bien ellos tienen no oficialmente tareas de investigación en los cursos, ¿no?, que sea de dramaturgia, etcétera, de teoría del cine, este es el primer curso en donde ellos reciben una metodología de trabajo, en donde se ponen a prueba con objetivos, con herramientas, la aplicación de las entrevistas, con una rúbrica, ¿no es cierto?, de revisión y con fechas de entrega, ¿no? En este caso, con el propósito de que ellos entreguen guiones, ¿no? En este caso eran 10 estudiantes, trabajaron en duplas, y el proyecto contemplaba un proceso de investigación del teatro, desde un punto de vista histórico, patrimonial, un conversación con los vecinos, ¿no?, con la administración, y también en colaboración con los estudiantes de arquitectura, ¿no? ¿Con qué finalidad? Que los estudiantes pudiesen terminar con 5 propuestas de guión que iban a ser ejecutadas en cursos posteriores. Entonces, pero la idea era como contar la historia del Teatro Novedades, un documental sobre el proceso. Quedó abierto esto. Lo importante es que se expresara el tema patrimonial, de recuperación, ¿no?, el tema comunitario. El enfoque, yo creo que era parte del proceso de investigación que los estudiantes iban a llevar a cabo, ¿no? Un proceso que siempre queda corto. Piensa tú que en la práctica son 3 meses de ejecución. No, nada. ¿Ah? Pero entonces, para empezar. Exactamente. Entonces, se pensó, al momento de postular, se pensó en un proyecto que tuviera 3 etapas. La investigación y la escritura de los guiones, en un primer semestre, un segundo semestre en donde se toman esos guiones y se genera, digamos, el documental, ¿no?, la propuesta documental, y un tercer semestre en donde ese trabajo se pudiera editar y montar. Ese es el proyecto inicial, bien ambicioso, porque adjudicarse un semestre el proyecto no significa necesariamente que se va a adjudicar el siguiente, claro, ¿no? Bueno, y ahí viene, ¿no es cierto?, el cambio dentro del semestre, porque el principal desafío para mí como profesor fue estimular a los estudiantes, darles a conocer o que ellos encontraran un espacio que ellos no conocían, por esas razones, por razones generacionales, porque las actividades que ellos desarrollan no se hacen ahí, porque no son del barrio, un montón de razones, pero sobre todo desde el punto de vista de la distancia territorial. Ninguno de ellos era vecino del barrio, por lo tanto, partían con esta pregunta, bueno, ¿y dónde queda? Claro. ¿Ah? Y eso da cuenta de lo abandonado que está el teatro, incluso desde el punto de vista del discurso cultural, o sea, y ¿no? pensar también que en algún momento ese teatro y esa zona fue el centro. Así es. Sí. O el centro del centro, estoy diciendo, el centro cultural, No. donde vivían esas casonas grandes, tienen que ver con las grandes familias. Las grandes ¿cierto? familias de Santiago, Sí. ¿no? La clase alta estaba en ese sector, y por lo tanto, claro, el sector cobijaba, le daba espacio a un teatro en donde se estrenaban obras, donde habían funciones de cine, en donde era un lujo. Sí. ¿Ah? Tú que estás metida en el mundo del arte, ir a presentar, qué sé yo, ¿Sí? una charla, un Además, libro en el Teatro Novedades, ¿no? El mismo teatro, la infraestructura del teatro que hoy día está recuperándose, da cuenta de aquello. O sea, es un teatro precioso. Y tiene una acústica espectacular. Es increíble la acústica que tiene. Y muchos coinciden, ensayar ahí, presentar una obra de teatro ahí, es lejos el mejor escenario. Ahora, la semana pasada, el fin de semana, tuvimos un hito, ¿no?, de cierre inicial de la primera etapa. Así es. Contemos a dónde llegamos, a partir de estas ideas, en dónde quedamos. Mira, llegamos, esto es cuando tú tienes una meta y llegamos más adelante de la meta, porque efectivamente en el camino me di cuenta de que una manera de poder estimular a los estudiantes es que este registro audiovisual que ellos hicieron, insisto, siendo una modalidad de guiones, no una modalidad cine ni televisión, pero ellos ya estaban en el tercer año audiovisual, por lo tanto estaban en condiciones de usar cámara, ¿no?, y todo el equipamiento. Entonces,
porque no hay que olvidar que son y van a ser egresados de comunicación audiovisual, sí, más allá de sus menciones, ¿no? De su modalidad. Y es importante, ¿no? De pronto uno dice, un estudiante, yo voy a guiones porque me gusta escribir. Sí, pero usted va a ser un comunicador audiovisual. No puede decir, yo no estoy en condiciones de poder registrar. Entonces, hicimos una división dentro del curso de la producción ejecutiva, la investigación y el registro, ¿no? Hicimos esa categorización en equipo. Todos presentaron guiones, pero ese material que empezó a salir, me di cuenta que no se podía perder, que eso se iba a entregar frente a un proyecto que a lo mejor no iba a continuar. Entonces, mi intención fue darle un orden a esos registros, a esas entrevistas, a esas visitas, a las visitas sobre todo al Día del Patrimonio, una visita guiada que grabaron, y les propuse generar un video documental no muy pretencioso. A mí la palabra película me queda grande, ¿no? Es como que demasiado ambicioso. Si uno dice, vamos a hacer una película, no. Pero el resultado fue eso, fue un documental de 52 minutos, en donde el átomo dramático estaba en el teatro, pero la relación de este grupo de estudiantes, que tenía como finalidad construir una historia, diseñar una historia a través de los guiones para el teatro. O sea, finalmente los estudiantes se transforman en una suerte de protagonistas, ¿no? En donde los inserts que ellos tomaron, las pruebas de cámara previas, yo los incorporé como parte del documental. O sea, es un documental sobre el proceso. Sobre el proceso, ¿no? Sobre el proceso. Y yo lo titulé El guión imaginario de novedades, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de guión imaginario, que es el que utiliza Patricio Guzmán, sí, está muy presente en la película, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo el desafío de ellos era cómo yo me imagino una película sobre el teatro de novedades, ¿no? Entonces, ese proceso es el que se registra. Yo hice el montaje final, entonces asumo toda la responsabilidad de la calidad de aquello, ¿no? ¿Cuándo te lo podemos ver? Está en este momento está alojado en YouTube, en un canal mío que se llama Semiólogo en Línea. Está Semiólogo en línea, está momentáneamente ahí, ¿no? Y ustedes lo pueden revisar. Estoy yendo, un canal que tiene poquitas cosas porque lo creé hace poco, para ordenarme, ¿no? Perfecto. Y no sé si lo puedes ver ahí, está el guión imaginario del Novedades, perfecto. Ahí está. No estaba muy publicitado porque está ahí como... Pero ahí lo dejamos a la gente invitada a que pueda hacer. Ahora, ahí también, va en Semiólogo en Línea, pero también en el canal de YouTube en la facultad, ¿cierto? Está en Mirada Electoral. No, el de la universidad. El de la universidad. Están los 3 capítulos de Mirada Electoral. Nos quedan 2 minutos, pero yo creo que sería importante invitar a la gente a contarles, porque no es parte de la programación de la radio, pero es un ejercicio que se está haciendo desde la Facultad de Comunicaciones, este ciclo de conversaciones. Sí. Algunas las estás llevando tú, las otras las está llevando Ignacio Rifo, también nuestro colega, en donde están invitando a algunos expertos analistas a hablar de política y comunicación en contexto electoral. Sí, y además agradeciendo el espacio que la radio nos da, ¿no es cierto? Hacemos acá en este estudio, lo enchulamos un poquito, qué sé yo, ¿no? Para que pase piola, para que no se note que es la radio. Para que no se note, pero después esto lo cortan. Claro, en un concepto de video podcast, ¿no? Claro. Que está tan de moda. Y efectivamente han habido conversaciones muy interesantes. Hay 3 programas. El último programa invitamos a Alberto Mayol, que ha tenido cierta repercusión por la cantidad de seguidores del invitado, así que ha sido muy, muy interesante, ha sido muy polémico además, como se agradece siempre los invitados, ¿no? Un invitado siempre debe tener buenas cuñas, se maneja el hombre en términos mediáticos. En general hemos tenido a Cristal Leporati, Nicolás Freire y Alberto Mayol. No estoy en condiciones de anunciar la próxima porque tienen que confirmar, ¿no? Lo estamos gestionando, y van a haber mujeres, no sé si. Sí. La próxima, no son solo niñitos. La próxima debiera ser mujer. Está ahí ya casi semi confirmado. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, pero les dejamos invitados a que revisen
en el canal de YouTube de UNIAC estas 3 conversaciones que además ayudan a poner un contexto desde el punto de vista del observatorio, ¿cierto? Un análisis crítico respecto a cómo los medios de comunicación están llevando este proceso leccionario, que es exactamente a lo que nos deberíamos dedicar nosotros las universidades, es decir, ya, pero tomemos un poquito de distancia y veamos cómo se están usando redes sociales, discursos en la televisión y otras cosas. Así que les dejamos invitados a eso y felicitaciones a Rubén, ahí ya manejo total en las conversaciones. Sí, estamos trabajando para ustedes. Muy bien, así que les dejamos invitados a eso y también ahí mismo en Semiólogo en Línea pueden ver el resultado, uno de los resultados, porque hay muchos otros, ¿no?, de este proceso con el guión imaginario del Novedades, que está disponible para que lo vean en YouTube, Semiólogo en Línea. Rubén Ditus, académico de nuestra Facultad de Comunicaciones, gracias por venir. Gracias, Antonella. Nos vemos. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de teatro.